Hace unas semanas nos escribió por Instagram Laia, una fiel oyente de este podcast que se percató de un error que cometimos en el episodio de cómo se deben sentar los niños al hacer los deberes. En un momento dijimos que la mochila escolar no debía cargarse con más de un 30% del peso del niño y fue una equivocación por nuestra parte. Como mucho, esas mochilas no deberían superar el 10% del peso del niño que las lleva. Muchas gracias, Laia, por estar tan atenta y nos alegramos de que te guste tanto Sin Cita Previa. Aquí comienza Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa, un podcast de Adeslas. Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Sin Cita Previa. Yo soy Elena y conmigo tengo a mi inseparable Gonzalo. Hola a todos, hola también a ti, Elena. ¿Cómo estás? Pues muy bien, con muchas ganas para lo que vamos a hablar hoy. Ya sabes que yo siempre tengo muchas ganas. Fíjate, para mí hoy vamos a tratar un tema muy importante, prevención de enfermedades en el recién nacido. Sobre todo porque vamos a explicar por qué cuando un niño nace le hacemos ciertas cosas que damos por hecho que las madres y los padres conocen, pero que cuando luego les preguntas muchas veces nos dicen que realmente no sabían ni para qué están indicadas. Y es que la información es poder realmente, pero déjame que te haga una pregunta antes de empezar. Gonzalo, ¿es necesario que esos medicamentos que administramos a los recién nacidos para prevenir algunas enfermedades las hagamos en los primeros minutos de vida? ¿O bien podrían esperar, por ejemplo, a que hicieran el piel con piel con sus madres y después administrarlos? Pues aunque estos tratamientos deben ser aplicados normalmente en las primeras horas de vida, no hay razón para interrumpir ese lapso de tiempo en el que el bebé está en contacto con su mamá durante más o menos la primera hora de vida, momento en los que se adapta la vida extrauterina y en muchas ocasiones consiguen el enganche para la primera toma. Pues vamos a hablar de profilaxis, que es la palabra médica que utilizamos los médicos para hablar de prevención y detección de enfermedades en el recién nacido. Y sobre todo vamos a hablar de conjuntivitis neonatal, enfermedad hemorrágica del recién nacido, la hepatitis B y las cardiopatías congénitas, que son como un poco las 4 cosas que se hacen en la maternidad, más allá de explorar al niño y ver que está todo bien, que en la mayoría de los casos es así, ¿no? Todas ellas se llevan a cabo con protocolos que están en todas las maternidades de España. Prácticamente se trabaja igual en Galicia que en Andalucía, que en Palma de Mallorca, porque con algún matiz, pues esto no viene solo lo que opina cada hospital, sino que están recogidas en un documento del Ministerio de Sanidad del año 2010 que lleva por título Cuidados desde el nacimiento, recomendaciones basadas en pruebas y buenas prácticas. Sí que es verdad que el 2010 a lo mejor han pasado 14 años, ha pasado un poquito de tiempo y alguna cosa ha cambiado, pero ha cambiado para todos, ¿no? Al final se trabaja igual en todas las maternidades. No, y el cribado de cardiopatías congénitas quizás es lo último, claro, es lo último incorporado, porque yo creo que los primeros artículos son del 2014 y quizás en esa época es cuando empezó a implementarse y quizás seguramente ya se haga en la mayoría de las maternidades. Y bueno, decir que este documento pues es como una biblia, ¿no?, para esto, y que también es el que usamos para otros episodios, como por ejemplo el del cribado de hipoacusia y el de las pruebas del talón que recordaréis, y que este viene a completar pues esos episodios previos. Pues vamos a empezar por la primera, ¿no? Prevención de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, que es lo de la vitamina K. Eso sí se lo sabe todo el mundo. ¿Tú crees que si bueno, alguien, es para lo de las hemorragias. Yo creo que la gente se lo sabe y dice lo de la vitamina K, ¿no? Sí, yo creo que tienen concepto de que al niño se le pone vitamina K, pero realmente no saben la importancia que tiene administrar vitamina K a los recién nacidos. O sea, porque cuando te lees los datos te quedas impresionado. Es, ¿no? dramático el descenso de esta enfermedad cuando se empezó a poner como profilaxis. Y esto es porque los recién nacidos no tienen todavía desarrollados bien los mecanismos de anticoagulación y procoagulación. Y hay un déficit que es fisiológico de esta vitamina K y que puede dar lugar a una enfermedad que se llama enfermedad hemorrágica del recién nacido, que, como bien dice, pues cursa con cuadros de hemorragia que pueden llegar a ser graves, y no solo que te salgan moratones, sino que también incluido hemorragia cerebral y de otros órganos, lo que puede conllevar secuelas muy graves, incluso la muerte, ¿no? Entonces, se administra vitamina K, 0,1 miligramos a todos los recién nacidos, actualmente de forma intramuscular, aunque también hay otras formas de administrarlo, y esto lo que lleva es a la prevención de esta enfermedad hemorrágica, que hay 3 tipos. La precoz, que es la que ocurre en las primeras 24 horas, la clásica, que es la que ocurre entre el primer y el tercer día, y la tardía, que es hasta las 12 semanas, a partir de cuando se acaba la clásica y hasta
y hasta las 12 semanas, que si te das cuenta son casi 3 meses de vida, y esta es la que además más secuelas por mayor riesgo de sangrado intracerebral suele dar. Y fíjate, antes de que se pusiera en marcha la profilaxis de esta enfermedad con vitamina K, al nacimiento ocurría aproximadamente, ocurría en el 1% de los recién nacidos vivos. El 1%, es que es 1 de cada 100, ¿vale? O sea que es una cosa que ahora, ¿quién conoce a un niño con esta enfermedad? Pues prácticamente nadie, porque se pone prácticamente a todos los niños, ¿no? En España la profilaxis habitual es con una dosis única, como ha dicho Elena, intramuscular, que se pone al nacimiento. Es de 1 miligramo, perdón, que he dicho 0,1 y es de 1 miligramo. No te he querido corregir, todo hay que decirlo. Sí, pero hay que dejarlo dicho. Eso es, nada, lo corriges sobre la marcha, está fenomenal. Y claro, ¿cuál es el principal inconveniente de administrar vitamina K a un niño? Pues el dolor, básicamente. Si se administra intramuscular y es un pinchazo, pues al final es un pinchazo, no lo vamos a negar, eso produce dolor. Pero este dolor se puede paliar con técnicas de analgesia en el recién nacido, como hacerlo cuando el niño está haciendo una toma o incluso dando glucosa al 20% con succión nutritiva, que son técnicas de analgesia. Claro, dices lo de en el piel con piel, pero claro, yo creo que lo hemos dicho cuando me lo has preguntado al principio. ¿Administramos la vitamina K en esos 10 minutos que está el niño o podemos esperar? Lo podemos hacer después, pero en piel con piel, o sea, encima de la madre de la niña. Una vez después, claro, en el primer enganche o durante o al final. Yo me refería, llamamos piel con piel a ese periodo de oro de esa primera hora de vida, pero claro, luego el niño sigue estando en piel con piel porque está encima de la madre, pero podemos esperar a que haya pasado ese primer momento, ¿no? Y sí que es verdad que yo creo que en España la mayoría de los niños reciben vitamina K intramuscular porque, yo creo que todos los padres y madres deberían acudir a los partos de sus hijos sabiendo que esto es una cosa que se hace, o sea, es una cosa de preparación. En la mayoría de los cursos de preparación al parto hablan de esto. Yo lo que me refiero es que no sé si somos muy conscientes de que eso ocurre, porque si aparece, pues eso, la hora de vida, que has terminado con piel con piel, la matrona y te dice, ¿le puedo administrar vitamina K al niño? Pues a lo mejor el padre se queda en plan, hola, ¿para qué? O sea, creo que es una pregunta. ¿Qué tal? Y hay algunas, bueno, yo supongo que esto se explica cuando llega la mamá al paritorio. Pero sí que es verdad que hay algunos papás o algunas mamás que al final prefieren no darles la vitamina K intramuscular, pues lo que hay que saber es que hay alternativas, que es dárselo de forma oral, ¿no? Hay diferentes pautas, no vamos a entrar en ellas, desde dosis diarias a dosis semanales, a dosis mensuales, pero sí que hay que tener en cuenta que es práctica habitual en algunos países como Alemania, Dinamarca o Holanda, pero que hay algunos otros que tras cambiar ese protocolo de intramuscular a vía oral, como Australia y Nueva Zelanda, volvieron a la pauta intramuscular al ver que aumentó mucho la incidencia de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, y esto se debe sobre todo a porque es más difícil mantener el cumplimiento. O sea, quiero decir, dosis intramuscular, ya está, hecho. En cambio, con la dosis oral, pues te tienes que acordar de que hay que hacerlo cada cierto tiempo. Y bueno, después de hablar de la enfermedad hemorrágica del recién nacido, vamos a hablar de la otra que yo creo que también saben todos los padres, que es la prevención de la oftalmia neonatal, ¿no? Que es las conjuntivitis que aparecen en las primeras 4 semanas de vida. Esto, bueno, es una cosa que ya viene Esto sí que viene viejo. De antiguo. Esto viene de viejo ya del siglo XIX, donde había muchas enfermedades de transmisión sexual y entre ellas el gonococo. Esto es un germen que está alojado en el canal del parto. Los niños cuando pasaban por ahí se contagiaban y hacían conjuntivitis bacterianas por este germen, el gonococo, o sea, muy graves y que, que daban lugar a ceguera. Con secuelas importantes, ¿no? Entonces, se incluyó una profilaxis frente a esta bacteria, pero bueno, que actualmente cubre muchas más. Claro, cubre muchas más y son gérmenes que están en la vía vaginal de la madre, ¿vale? Entonces esto se hace a través de pomada de eritromicina al 0,5%, pomada de tetraciclina al 1%, aunque también se puede poner nitrato de plata o povidona yodada, y lo ideal es hacerlo entre los 50 y 120 minutos del parto. Y esto ha conseguido que previa a la inclusión de la profilaxis, la conjuntivitis, la oftalmia neonatorum, que se llama la conjuntivitis neonatal, afectaba a 1 de cada 10, un 10%, que es una barbaridad, y que tras su implantación pues consiguió descender esta incidencia hasta el 0,3%. La pregunta aquí, bueno, ya las enfermedades de transmisión sexual sabemos que hay, ¿no? Pero y está habiendo un repunte, pero claro, no hay tanto gonococo a lo mejor como había en el siglo XIX, que es la gonorrea. Y luego, pues bueno, ahora se hace un seguimiento del embarazo, se hacen cultivos, las madres como que llegan mucho más sanas durante toda la gestación y al momento del parto. Entonces, aunque se sigue haciendo, pues podría plantear, a lo mejor alguien dice, pues no quiero que se lo pongas, ¿no? Es que yo eso no lo quiero hacer. Pues bueno, madres que tienen un cribado para infecciones de transmisión sexual hecho durante el embarazo, que ha sido negativo,
podría plantearse, y también en los partos por cesárea con bolsa íntegra no están pasando por el canal del parto, no se van a colonizar de las bacterias vaginales. Sí, esas son las dos situaciones en las que si pues una madre dijera, oye, ¿tú qué me aconsejarías como pediatra? Pues estas serían un poco las dos excepciones, pero el resto, pues hay que poner esta profilaxis por lo que ha dicho Elena, que las oftalmias neonatorum importante pueden tener graves consecuencias. O sea, estamos hablando de niños muy pequeñitos con un sistema inmunológico todavía no desarrollado del todo y una infección, aunque una conjuntivitis nos parezca que es una cosa de poca cosa grave, por niño mayor, claro, en un recién nacido puede ser una cosa muy grave. Ahora vamos con el pediconsejo. Durante las primeras 48 horas de vida, el recién nacido hace su primera deposición a la que llamamos meconio. Está formado por células de descamación del intestino y pigmentos biliares, por lo que es muy espeso y pegajoso. Para limpiarlo, mejor que toallitas, utiliza agua templada y una esponja. Si te gusta nuestro contenido, suscríbete a Sin Cita Previa en cualquier plataforma de podcast. Déjanos un comentario y visítanos en el espacio de salud y bienestar de Adeslas para disfrutar de los mejores contenidos de salud creados por nuestros expertos sanitarios. Sin Cita Previa, con dos pediatras en casa. Bueno, Elena, el famoso meconio, ¿cuántas anécdotas nos ha dado? Yo recuerdo a un niño que estaba con fototerapia ingresado en el hospital, los pequeñitos que tienen la bilirrubina alta, y que para que le diera toda salud pues se les pone normalmente en la incubadora sin pañal para que reciban el máximo de luz posible. Todavía no había hecho meconio y de repente hizo meconio y aquello salió como si fuera un proyectil que manchó media incubadora. Vamos, parecía como que había explotado algo dentro de la incubadora. Al niño obviamente no le pasaba nada. Y eso que se limpia fatal. Sí, parecía como cuando a un gremlin le da la luz que había explotado, pues ahí estaba la incubadora manchada, porque además el meconio es así negro y tal. Bueno, fue una situación bastante anecdótica. Por supuesto, el niño estaba bien, pero bueno, que el meconio ha dado... El que no lo ha visto nunca dice, pero ¿esto estaba ahí dentro? Sí, señor, eso estaba ahí dentro. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte del episodio en el que vamos a hablar de las otras dos recomendaciones principales que se hacen en el recién nacido. Una lo ha dejado caer Elena al principio, que es el cribado de cardiopatías congénitas, que no está en el documento del Ministerio del que hablábamos porque es una recomendación de la Sociedad Española de Neonatología del 2018. Sí, se implantó por la Asociación Americana de Pediatría unos años antes, empezó un poco ahí las maternidades pues a incluirlo y ya de forma oficial en el 2018 pues se incluyó. ¿Por qué? Porque esto lo que pretende es diagnosticar cardiopatías que no han sido diagnosticadas evidentemente intraútero, que los recién nacidos al nacimiento están asintomáticos, aparentemente están bien, pero que tienen alguna alteración en la medición de la pulsioximetría, que es de lo que se trata, es como se realiza este cribado y que ahora os lo vamos a contar, y que es capaz de detectar cardiopatías congénitas que todavía no han dado síntomas, pero los van a dar en las siguientes horas o días y evitar al recién nacido pues que sufra un shock cardiogénico grave y que podamos, pues bueno, pues si tiene una cardiopatía congénita, que lo podamos detectar y tratar antes de que el bebé se ponga realmente enfermo. Claro, porque seguro que esto lo sabéis, la circulación dentro de la tripa de las mamás, porque tenemos el cordón umbilical, pues hay una serie de la circulación fetal no es igual a la del recién nacido. Entonces hay una serie de cardiopatías para diagnosticar algunas cardiopatías que lo hemos dicho, que no dan la cara hasta que el ductus se cierra, que es uno de esos tubitos que estamos en mantienen la circulación fetal, pero cuando ya eso se cierra, pues ya el corazón colapsa, ¿no? Claro. Y muchas de estas, el resto de cardiopatías normalmente las diagnosticamos intraútero en torno a la semana 20, ¿no? Que es cuando se hace esa ecografía más estructural. Entonces, lo que hacemos para que no se nos escapen las que se nos han escapado intraútero, las intentamos diagnosticar después poniéndole el pulsioxímetro, como ha dicho Elena, que es lo que mide la saturación de oxígeno. No duele, ni molesta, ni absolutamente nada. Es lo del dedito famoso. Eso es. Y el cribado de cardiopatías va dirigido a detectar a esos niños y para ello se les toma la saturación de oxígeno normalmente antes de las 24 horas de vida, siendo lo óptimo entre las 12 y las 24. ¿Por qué más o menos en ese intervalo de tiempo? Porque antes de las 12 horas te puede dar muchos falsos positivos, es decir, que porque todavía no se ha establecido la circulación normal de un niño y todavía tienes la circulación fetal, te dé falsos positivos, y normalmente se hace en torno a las 12-24 horas de vida. Y el sensor
profesor, esto es aquí donde viene la parte para todo estudiante de medicina debería saber, hay que colocarlo pre y postductal, es decir, la circulación de la mano derecha o el brazo derecho depende de una parte del arco aórtico, esto es muy técnico, ya lo sé. Es preductal. Que es preductal. Y al otro lado está la mano izquierda y las dos piernas. Entonces da igual la pierna y el brazo derecho o la mano izquierda y la mano derecha. Pero ahí lo que queremos ver es una diferencia de saturación sustancial que nos diga que, por decirlo de alguna manera, no está recibiendo el mismo riego sanguíneo en las dos extremidades. Y aquí estás diciendo, es que a lo mejor puede haber una cardiopatía aquí. Claro, y entonces estos si son iguales fenomenal y si son distintas, dependiendo cuánto de distinto es repetir o ya hacer un ecocardiograma. Sí, al final lo que te dice es si se mantiene, obviamente, pues hay que hacer un ecocardiograma. Poner el protocolo de manera inmediata. Yo creo que de manera inmediata se refiere antes del alta del recién nacido. O sea, ese niño no se puede ir a casa sin haberle hecho un ecocardiograma para saber que ese corazón pues está bien. Y luego en el documento de 2010 yo creo que todavía está puesta la profilaxis de la hepatitis B, la vacunación con hepatitis B, pero es cierto que en los últimos años se ha dejado de vacunar a los niños de hepatitis B al nacimiento. Antes era los niños que no son de riesgo. Claro, a eso vamos. O sea, antes era una práctica habitualísima, que era antes del alta, pues se ponía la vitamina K que hemos dicho, lo de la conjuntivitis y la dosis de vitamina K. Y yo me acuerdo de la residencia que como que cuando hacías los informes se decía, esto lo tiene puesto, esto lo tiene puesto, esto lo veías en la gráfica, está, se puede ir de alta, ¿no? Pero sí que es verdad que ya no se pone. ¿Por qué? Porque la tasa de hepatitis B en España no es tan alta y sobre todo hay mucho control prenatal, es una de las serologías que se pide. Entonces lo que se ha visto es que se puede demorar la primera dosis de hepatitis B para proteger al niño de un contagio posterior a los 2 meses de vida, que es cuando reciben la primera dosis, porque hay muy poquito contagio vertical, ¿no? de la madre al niño. ¿En qué casos sí que hay que vacunar a los niños de hepatitis B al nacimiento y aparte administrarles gamma globulina para intentar bloquear esa infección vertical, Elena? Pues a las madres que han demostrado durante el embarazo ser positivas para la hepatitis B y para evitar que ese paso de anticuerpos produzca de verdad una infección en el recién nacido. Entonces, al nacimiento, idealmente en las primeras 12 horas de vida, pues se debe poner en cada muslito la vacuna de la hepatitis B, esa primera dosis inicial que antes se ponía a todos, pues ahora solo a estos niños, y la gamma globulina específica para intentar neutralizar los anticuerpos circulantes de la madre. Y luego ahí la duda queda es los embarazos sin controlar, ¿no? Que no sabemos si las madres son positivas o no. Entonces, o imagínate, a ver, es un poco tal porque si no te lo va a decir la madre, pues la típica que no ha llevado los papeles al paritorio, entonces no es que sea un embarazo sin controlar, pero no sabes lo que le pasa al niño, Bueno, lo ¿no? importante es que en ese momento saques serologías, ¿no? Pero bueno, hasta que te llegan, y como habíamos dicho que el periodo ventanal son las 12 horas, pues hay factores de riesgo, porque tiene otras infecciones, porque a lo mejor es uso de drogas, ¿no? O alcoholismo, o cosas que nos puedan sugerir que posiblemente podría tenerlo, pues le ponemos al bebé la vacuna de hepatitis B y la gamma globulina. Y si no hay factores de riesgo, pues se podría poner la gamma globulina y después esperar el resultado de las serologías, que ya la habíamos sacado justo en el momento del parto, para decidir si iniciamos o no la pauta de vacunación. Y ya por último, hemos hablado de estas 4 cosas que hacemos en los recién nacidos. Mencionar que hace muy poco hemos hecho un episodio del Nirsevimab, que es el anticuerpo monoclonal contra el VRS, que ahora ya se administra a los niños de rutina tras el nacimiento y que los protege contra la bronquiolitis. Hay algunos que no se les pone al nacer, sino que se les pone a partir de los 6 meses de vida cuando empieza la temporada, depende de la edad, pero es una cosa que ya se hace como práctica clínica habitual para que todos los niños durante la primera epidemia de bronquiolitis, su primer año de vida, pues estén protegidos contra este virus. Y ahora unos consejitos, toma nota, que no te olvides. La prevención de enfermedades en el recién nacido ha conseguido mejorar la supervivencia y las complicaciones de algunas enfermedades frecuentes en estos niños. En ningún caso, siempre que el niño esté bien, se debe interrumpir el piel con piel para llevar a cabo ninguna maniobra o procedimiento que pueda esperar. Y recuerda que un buen seguimiento por parte del ginecólogo y la matrona durante la gestación es un seguro para prevenir y evitar complicaciones en los futuros bebés. Pues hemos llegado al final de este episodio, Gonzalo. Te reconozco que me ha entrado algo de nostalgia recordar todos esos años que nos pasamos trabajando en una unidad de cuidados neonatales. Pues un poco sí, aunque también te reconozco que lo que no he hecho nada de menos en falta es que el busca suene a las 4 de la mañana avisando de que hay que ir corriendo al paritorio. Uf, sí, qué recuerdos. Y a los que estáis al otro lado de los auriculares os damos las gracias y os animamos a dejarnos un comentario en Instagram o en las redes sociales desde donde nos estéis escuchando diciéndonos qué os ha parecido este episodio. Hasta pronto. Adiós.
En el siguiente episodio vamos a hablar de los niños que se despiertan mucho por la noche.